Bienvenido a nuestro canal de YouTube, al canal del grupo Dominó Moderno o del Dominó del Nuevo Milenio. La clase de hoy será referente a cuándo cuadrar a favor del contrario. En otras palabras, cuando el contrario nos ataca por dos series, una serie menor y una serie mayor, hacia cuál debemos cuadrar. Lo más importante es comprender que cuando cuadramos al compañero y no nos beneficia tu reventada, este es el momento de saber hacia dónde vamos. Porque ya cuando sabemos sobre la reventada, en qué nos beneficia el cuadro inmediato. Pero tomemos en consideración que ese cuadro, la reventada, no nos beneficia directamente. Como el caso del ejercicio que vamos a explicarle ahora. En este caso, le toca jugar a mi derecha. Él debe cuadrar hacia blanco o hacia el 5, que son las piedras predominantes de ataque de los adversarios. ¿Hacia dónde debe cuadrar en este momento? Lo lógico es cuadrar hacia la serie menor. Hacia la serie menor, con la finalidad de buscar una tranca o de evitar que el adversario pueda trancar en base a tener las series mayores ya descubiertas. Entonces, la primera condición para cuadrar al contrario es cuadrar hacia la serie menor, con el objetivo de tratar de atraparle las series mayores que tiene en posesión. Entonces, recordemos este modelo. Si las reventadas no nos benefician, es decir, si la piedra generada en la próxima jugada del adversario no nos beneficia, sencillamente cuadramos hacia la serie menor con la finalidad de atrapar la serie mayor con una tranca o evitar que ellos puedan trancar bajo la idea de que ellos tienen las series mayores también. Entonces, esto no debemos olvidar. Entonces, la clase de hoy es cuándo debemos cuadrar, al contrario, son sus dos piedras de ataque, hacia donde podemos cuadrar. Recordamos, debemos cuadrar en primera instancia hacia la serie menor de los adversarios. Tomemos en consideración que es el mismo caso, pero ahora no está presente el doble en la serie de ataque de los adversarios. Esto implica que se recomienda cuadrar en contra del doble. Si ya el doble ha salido, debemos cuadrar a favor de ese doble. Si el doble no ha salido, debemos cuadrar en contra del doble, porque ya el doble sería una piedra adicional que beneficia a los adversarios en su jugada. En cambio, si cuadramos en contra, podemos retardar la jugada de dicho doble y tratar de hacer que se la ahorquen a uno de los jugadores o buscar una tranca también beneficiadora para nosotros. Entonces, cuando tenemos las dos series de ataque de los adversarios, se recomienda cuadrar en contra del doble, porque ya es una ventaja que le damos con el doble puesto o a colocarlo sin oposición alguna y nos coloca a jugar a nosotros por un solo lado del esquema de juego. Entonces recordar, si ya los dobles están jugados, cuadrar hasta la serie menor de los adversarios. Y en otra opción, si el doble no está jugado, cuadrar en contra del doble que está jugado. Estas son las opciones más relevantes para cuadrar hacia el adversario. Supongamos que la serie de ataque entre mi pareja y yo son los 6 y los blancos. A pesar de tener la mayoría de los blancos, se recomienda cuadrar hacia la serie mayor. ¿Por qué? Porque sería ilógico que se nos presentara una tranca y ante presencia de las series mayores en manos de mi compañero, yo deba cerrar. Vamos a tomar este ejemplo con estas tres piedras cada uno, pudiera ser 4, 5, X. Pero la idea es tomar en consideración que entre las dos series, la menor y la mayor, es preferible cuadrar hacia la mayor nuestra para evitar la presencia de una tranca y no poder realizarla porque mi compañero tendría la mayoría de los puntos. Por ello, establecemos que en caso de cuadrar, ¿sí?, se cuadre hacia la serie mayor de nosotros. Ya que teniendo los blancos en este caso, sí podríamos propender a una tranca. Pero teniendo las manos los 6, ya la tranca es difícil por sí misma. Entonces, recomendamos
que cuando se haya de cuadrar a dos series nuestras, ¿sí? Mía y de mi pareja, se cuadre hacia la serie mayor. Repito, porque si se nos presenta una tranca, no vamos a poder cerrarla por la presencia de las series altas en manos de mi compañero. Agradecida su atención a nuestra clase de hoy. Si le gustó el video, denle like y suscríbase a nuestro canal para mantenerse informado sobre los videos que estaremos sacando continuamente. Gracias. Gracias y esperamos vernos en otra oportunidad. Agradecido.